Coraline y la puerta secreta es una película del género fantasía oscura que se estrenó en 2009 y si bien fue un éxito de taquilla, también fue objeto de muchas críticas debido a que algunos consideraron que la trama era demasiado perturbadora como para estar dirigida a un público infantil. Lo que la mayoría no sabe es que este cuento fue inspirado por una historia real, una de la que fue testigo su propio creador, Neil Gaiman, y que es incluso más escalofriante que el oscuro film. Neil nació y creció en Hampshire, una pequeña y tranquila ciudad de Inglaterra donde la tasa de criminalidad era casi nula. Cerca de su casa vivía una anciana que era objeto de la curiosidad de todos. La señora se llamaba Coraline y residía en una vieja casa de madera junto a su nieta, a quien nadie había visto jamás. Solo se sabía que estaba allí porque a través de la ventana se observaba su silueta cuando se sentaba en la mesa con su abuela, o se mecía en lo que parecía ser una pequeña mecedora en la sala de la casa. También se le podía oír riendo y hablando con su abuela, y ésta cantándole canciones de cuna. Pero Coraline nunca la dejaba salir de casa. La niña no asistió a la escuela y no tenía contacto con ningún niño de la comunidad. De hecho, nadie nunca había visto su rostro. Por esta razón, todos los niños sentían una enorme curiosidad de saber cómo era la pequeña y a menudo se acercaban al cercado de la casa para intentar verla a través de las ventanas. Sin embargo, lo único que alcanzaban a ver era su silueta. Por otro lado, los adultos solían llamar mala madre a la anciana por no permitir que la niña saliera de casa siquiera a contemplar la luz del sol. Hacía unos 10 años atrás, había ocurrido un gran incendio forestal en la ciudad que acabó con múltiples viviendas y cobró la vida de varios habitantes del pueblo, entre ellos el hijo de la señora Coraline y la esposa de este, los padres de la niña. Sin embargo, la anciana pudo llegar a tiempo y fue capaz de rescatar a su nieta y evitar que tuviera el mismo destino fatal de sus padres. Por esto, se creía que la razón por la que la niña nunca salía de la casa de su abuela era porque las quemaduras que sufrió durante aquel terrible incendio habían dejado profundas cicatrices en su cuerpo y la chica no quería que los demás niños se burlaran de ella. Las especulaciones eran muchas y esto hacía que la curiosidad de los niños creciera cada vez más. Por eso, para Neil y sus amiguitos, se había convertido en una especie de reto el descubrir la identidad de la nieta de Coraline. Una de las cosas que solían hacer los niños con mucha frecuencia era acampar fuera de sus casas. Al no haber mayor índice delictivo en la zona, los padres de los pequeños les permitían hacer este tipo de cosas, así que los chicos solían armar campamentos donde mejor les parecía y pernoctar durante varios días allí. Fue así como una noche, Neil y su grupo de amigos decidieron hacer algo muy arriesgado, pero que les permitiría desvelar el misterio de la niña cautiva de una vez por todas. Esa noche, los niños armaron una improvisada carpa en las afueras del cercado de la vieja casa de la señora Coraline. Una de las muchas leyendas que ellos mismos habían tejido alrededor de la anciana era que esta era una malvada bruja que tenía a su nieta en cautiverio para practicar con ella sus siniestros embrujos. Obviamente, no tenían ninguna prueba de ello, pero ¿qué niño las necesita? A pesar del miedo que les daba lo que estaban a punto de hacer, la decisión estaba tomada y el plan estaba en marcha. Ellos esperarían a que la mujer saliera de casa a hacer las compras del día en el mercado del pueblo y en ese momento, un grupo entraría a la vivienda a través de una pequeña escotilla que había en la puerta trasera. Una vez dentro, buscarán a la niña y la rescatarían de las garras de su malvada abuela bruja. Así pues, tal como previeron, la anciana salió temprano de casa con su canasta de compras y al asegurarse de que se encontraba a una distancia segura, un grupo, incluyendo a Neil, ingresó a la vieja casa. Una vez dentro, lo primero que notaron fue un fuerte olor a moho y madera vieja. En la sala había varios objetos que evidenciaban la presencia de una niña: muñecas, lazos para el cabello y la pequeña silla mecedora en la que se veía a la niña mecerse a través de la ventana. La casa era diminuta, solo habían 2 habitaciones, por lo que no les costó nada encontrar la habitación de la pequeña, pero al abrir la puerta se llevaron una gran sorpresa.
Para ese momento, se estimaba que la nieta de Coraline tendría unos 10 años. Pero en la habitación, además de muñecas y peluches, solo había una pequeña cuna en la cual era imposible que pudiera dormir una niña de su edad. En dicha cuna, parecía haber un bebé durmiendo, por lo que los niños decidieron acercarse, y al hacerlo, la sorpresa se convirtió rápidamente en terror. En el centro de la cuna yacía un pequeño cuerpo completamente carbonizado, al cual le habían cosido botones en el lugar donde debían estar sus ojos. La impresión fue tan fuerte que los niños comenzaron a dar gritos de terror, y esto atrajo a todos los vecinos, quienes al llegar no podían creer la espeluznante escena que tenían frente a sus ojos. Pronto llamaron a la policía y estos se llevaron a la anciana, quien luego de una evaluación psicológica fue referida a un centro de salud mental. Pero aquí no acaba la historia, pues tal parece que los niños no estaban muy equivocados en sus conjeturas respecto a la anciana. Al revisar la casa, la policía hizo varios hallazgos muy perturbadores. Hallaron un cuarto secreto donde Coraline tenía varios libros de ocultismo y magia negra. También un cuaderno con información detallada de todos los niños de la comunidad. Pero lo más escalofriante de todo fue que en el sótano de la vivienda hallaron los restos de una niña que había desaparecido varios años antes. Todo indica que la anciana intentaba regresar a la vida a su nieta, transfiriendo su espíritu al cuerpo de otra niña por medio de la magia negra. Pero además, en medio de su locura, la mujer había cosido una muñeca de trapo de 1.20 metros a la que hacía pasar por su nieta y la trataba como tal. Esta era la silueta que los niños solían ver a través de la ventana, sentada en la pequeña mecedora, y a quien su abuela solía hablarle, cantarle canciones y reírse con ella. Sin embargo, nunca se supo de quién era la otra voz y la risa infantil que también se escuchaba dentro de la casa. Algunos aseguran que era la misma Coraline que imitaba la voz de una niña para simular que era su nieta quien le hablaba. Otros creen que realmente el espíritu de la pequeña moraba en la vieja casa de su abuela y le hacía compañía. Pero eso siempre será un misterio. Definitivamente hay ocasiones en las que la realidad supera la ficción, pero si la historia real detrás de Coraline te ha parecido escalofriante, debo decirte que es un cuento de hadas comparada con la que te dejo a continuación.